Pero ahora tenemos que dar la bienvenida. Es para nosotros un placer porque, bueno, por sus horarios y su formación profesional y todos sus compromisos es complicado tener con nosotros en horario de mañana al presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Berchan. Muy buenos días. Buenos días. Es un verdadero placer y muchísimas gracias por el esfuerzo. El placer es nuestro. Enhorabuena, por cierto, por esa revalidación del liderazgo en Coalición por Melilla que toma forma el pasado viernes, pero que, bueno, yo creo que a la opinión pública era indiscutible. No sé cómo se siente personalmente y políticamente hablando. Bien, sí, creo que cuando se está mucho tiempo en una responsabilidad no cabe continuar si no hay ilusión. En este caso, lo que me ha llevado a mí a apostar por hacer más esfuerzo de lo que se ha hecho hasta ahora es que nos queda un proyecto muy ilusionante. Después de haber roto una mayoría absoluta de 20 diputados, de 20 años de monocolor sobre la gestión del dinero público, creemos que tenemos las bondades y los errores que se han cometido para acertar en proyección a lo que es importante en la ciudadanía, que es en servir al ciudadano sus intereses en bruto y no maquillados. Bueno, felicidades. Hemos investigado con la malicia que los periodistas a veces tenemos y consideramos que es el único candidato o presidente de un partido en España que lleva casi 30 años dirigiendo el partido en cuestión, si no a nivel incluso continental, lo cual es prácticamente un éxito. Pero en principio le damos las gracias porque usted, lo reconocemos, nos da unos titulares que son para analizarlos y para tener tertulias. De hecho, en el Congreso, que tuvo hace pocos días, que fue portada al día siguiente, aparte de su propia victoria, fue el hecho, ¿cómo definirlo? Un poder con todos, que en caso de que Coalición por Melilla ganara las elecciones, incluso con mayoría absoluta, repartiría el gobierno con todos. Por supuesto, la oposición ha dicho que no se lo cree, eso de entrada. Pero bueno, y esa idea que ha venido. Bueno, eso ha venido como consecuencia de lo que dice usted. 30 años de experiencia política y de ver los problemas de Melilla enquistados en algunos casos de forma muy ofensiva, o si lo queremos decir de forma elegante, muy difícil de explicar porque no se han solucionado. Cuando hablamos del transporte, cuando hablamos del paro, cuando hablamos del modelo económico, pese a que hemos dado pasos importantes en estos 3 años, si no se han solucionado en una ciudad de 13 kilómetros cuadrados es para hacer una tesis doctoral. ¿Qué es lo que pasa en el 2023? Que no seamos capaces de garantizar con el Estado unos transportes dignos, acorde a lo que marca la Carta Magna, el sentido común, los problemas del día a día. Entonces yo he llegado a unas conclusiones que en política obviamente, estoy hablando en primera persona. Obviamente la propuesta del presidente de CPM no es más que una propuesta de CPM que debe ser reflexionada en los órganos del partido y debe ser compartida en el estrato social y en la diversidad política que emana de la democracia. Pero en esa reflexión personal yo he llegado a la conclusión de que los problemas crónicos de nuestra ciudad tienen 2 respuestas. Una, el deseo del político de turno de que se solucione, con lo cual busca la solución y busca la cercanía al ciudadano, o el reproche, con lo cual puede llegar a prostituir la necesidad del ciudadano. Y esto se lleva muy a menudo con los partidos nacionales. Los partidos nacionales muy a menudo pues cogen al pueblo de Melilla y en una especie de sándwich pues la aplastan sus intereses, porque hay otro interés, el interés momentáneo del reproche para garantizar o para expresar a la galería que son diferentes en esto y en eso, pero no buscan la solución. El transporte es un ejemplo muy claro. El transporte durante toda la democracia han ejercido el poder en mayoría absoluta, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y los melillenses pues tenemos el peor transporte que hay en el territorio nacional. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Pues teniendo esa mayoría absoluta en la cual el imperativo va a ir seguido de una generosidad, es decir, que hombre, nosotros queremos para el pueblo de Melilla esto,
y queremos que vayamos juntos y queremos corresponsabilizarnos en la acción de gobierno todos. Y en esa escena cada uno se tiene que retratar y cada uno tiene que decir pues lo que quiere, si quiere continuar con ese reproche absurdo o con esa discrepancia, que vuelvo a repetir, no se trata de hacer del discurso político de un color. Si la discrepancia cabe en muchas cosas y se deben mantener porque es saludable, pero hay otras cuestiones que no tenemos por qué discrepar. Es que no tenemos por qué discrepar, es que son cosas tan claras, que nos dejarían evidencia no llegar a un acuerdo. Por ejemplo, también en el tema de la comunidad. ¿Qué queremos? ¿Seguir como estamos o queremos ser como el resto del Estado de autonomía? Ese es el tema, no solamente ha propuesto, porque sus propuestas, no, el término no sería ilegal, sencillamente hay que cambiar muchas normativas legales para poder conseguirlo. Proponía que Melilla sea una autonomía de verdad, como tal, la 18ª o 19ª, pero además unida a Ceuta, para aumentar fuerzas. Bueno, aparte de que es un poco discutible si las dos ciudades quisieran unirse, porque además tienen sus diferencias, la pregunta es que legalmente es extremadamente difícil. Pregunto, ¿no habría que levantar la Constitución? No, Transitoria Quinta puede permitir perfectamente y recomienda que seamos comunidad autónoma. Ya en su momento había gente que postulaba que Melilla y Ceuta se integrara en la Junta de Andalucía y formara parte de otra comunidad. Creo que esto es más razonable, ¿no? No se trata de restar, se trata de sumar. Y creemos que hay fórmula legal perfectamente para que esa figura de Ceuta y Melilla y Ceuta, conformen una comunidad autónoma más. Que esto es conjugable perfectamente con, por ejemplo, no tener capacidad legislativa, que yo sigo pensando que nuestras cámaras no están preparadas para legislar. Pero bueno, hay otras cosas que sí podemos hacer. Y al final lo que se trata es sentarnos alrededor de una mesa y decir, ¿queremos ser comunidad? Sí. ¿Cómo? ¿Y con qué capacidad? Y ahí nos encontrarán. Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros somos ciudad autónoma no porque los partidos políticos, ni el Partido Socialista, que tuvo mucho que ver que esto fuera una realidad, y el Partido Popular conformaran ese estatuto. No, fue por la presión del pueblo de Melilla. El Estado no tiene inquietud en mirar hacia abajo y decir qué le pasa a Melilla, sino lo más que puede tener es prestar los oídos a las voces de Melilla. Y esas voces de Melilla se deben producir, es lo más importante. No se están produciendo con las voces de partidos de siglas nacionales. Puede ver las actuaciones de los parlamentarios de nuestra ciudad en el arco parlamentario español y puede ver las actuaciones de los parlamentarios que defienden pues, territorios locales y comparar claramente quién defiende interés partidista o siglas nacionales y quién defiende territorio. Y en eso pues creo que la sensatez nos debe marcar claramente cuál es la dirección y la herramienta y los instrumentos para servir al pueblo de Melilla o a cualquier pueblo. Decía usted que respecto a ese supuesto pacto de gobernabilidad que anunció en su congreso, que el resto se retrate. El señor Imbroda ya se ha retratado, ha dicho que usted tiene una cara que se la pisa por plantear semejante cosa y además dice que el congreso ha sido un auténtico fracaso. No sé los parámetros que él utiliza para hacer las reflexiones, de todas formas, a mí no sé cómo referirme a él, ¿no? A veces me refiero como amigo, a veces como adversario, a veces como... Pero digo porque si va a tener usted mayoría absoluta y cumple la promesa, va a tener que hablar con él. A veces he reconocido que después de tantos años, pues cierta estima le tengo, ¿no? Pero, hombre, la reflexión a la hora de valorar una formación política supongo que es cuantitativa y cualitativa. Y yo le invito a que utilice el parámetro que quiera. Si es cuantitativa, ha sido el Congreso más participativo de toda la historia de la democracia de nuestro pueblo, no de CPM, de nuestro pueblo. Y si es cualitativa, es el Congreso donde más se ha aportado cualitativamente en la historia de la democracia de nuestro pueblo, no del partido. Le pongo dos ejemplos. La invitación
a gobernar todos juntos, a ver si esto resulta de que es una invitación de cara a la galería o no. Nosotros estamos dispuestos. Y segundo, la apertura durante todo el periodo del Congreso a los medios de comunicación como ventana, como correa de transmisión a la ciudadanía. Eso no lo ha hecho ningún partido político en los 40 años que llevamos de democracia. Y yo llevo muchos años, no solo en CPM, sino militaba hace mucho tiempo en otras formaciones. Y por lo tanto, creo que tanto cuantitativamente como cualitativamente las neuronas a mi amigo Juan José Imbroda le fallan. Estamos viendo imágenes del Congreso. Hace un momentito las estábamos viendo. Bueno, estaba lleno el Salón Torcal. Además, muchísimo afiliado, muchísimo simpatizante. Estamos viendo allí ya a miembros que han estado en el Gobierno, que están en el Gobierno durante todavía esta legislatura, que estamos hablando en pasado, tenemos esa manía, pero es que queda mucho tiempo todavía de Gobierno. Estamos, como tenemos las elecciones aquí, ya parece que el Gobierno ha pasado, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de gobernar? No es la primera vez que Coalición por Melilla gobierna, evidentemente. ¿Cómo ha sido esto de gobernar en pacto? Pues la verdad es que tenemos muchas heridas, y las heridas en política deben hablar y deben enseñarse, porque si no, no se aprende. Tenemos muchas cosas buenas. En definitiva, ha sido bueno, muy bueno. ¿Se puede demostrar que el cambio ha sido bueno para los ciudadanos? Se puede hacer un análisis objetivo. ¿Es saludable hacerlo? Pues sí, siempre lo hemos dicho, que estamos dispuestos a debatir y a comparar el antes y el ahora, ¿no? Hay 3 parámetros importantes que podemos poner encima de la mesa, que son fundamentales, teniendo en cuenta que hemos pasado el tiempo peor en los últimos 40 años, que es una pandemia, una guerra, un cierre de la aduana, y todo esto ensalzado por la falta de recursos que ya de por sí tiene la ciudad. Y con todo esto hemos podido ayudar más a las pymes que en ninguna parte del territorio nacional. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen los empresarios. Hemos podido conseguir que baje los parados cerca de 3.000 personas, según la EPA, sin bajar la población, sino incrementando la población, incrementando también el personal, la cotización de seguridad social. Eso es un parámetro que no lo decimos nosotros, estadístico, de rigor. Y después la tercera cuestión fundamental es que nosotros hemos intentado conjugar la generosidad nuestra o el sacrificio de ceder en nuestra fuerza representativa de la urna por el amor a nuestro pueblo. Es decir, nosotros podíamos estar luchando porque ser la formación más votada, queríamos la presidencia o queríamos la vicepresidencia o queríamos otras responsabilidades, y a lo mejor al final sacrificamos lo que hemos podido ofrecer al pueblo, la posibilidad de cambio y que ellos decidan, ¿no? Le voy a decir un dato que también últimamente en las redes pues también se dice mucho y se olvida el pasado reciente. El gobierno anterior tenía unos hábitos nocivos que llevó a la investigación de los cuerpos de seguridad y que llevó al Tribunal de Cuentas a investigar, que era la famosa cuenta 413. La 413 no era otra cosa que contratar obras menores en los pasillos, en los despachos, en un momento concreto, y después se montan los papeles y se dice que esta obra se hizo a pesar de que no tenían ningún trámite administrativo y hay que pagarla. Bien, eso se ha hecho con unas cantidades de millones exageradas, con recriminación del Tribunal de Cuentas, y además nosotros denunciando esto en los plenos. Y se nos decía que no había más remedio, que eso lo hacía todos los gobiernos. Pues bien, este gobierno no ha hecho una obra con esta forma de realizar de las 413. Se podrá criticar otras muchas más cosas y podrán hasta tener razón, pero se ha cambiado el hábito de gestión. Y sin embargo, si se les critica, porque además es una máxima que pasa siempre cuando uno está en el gobierno de la oposición o la inversa, se les ha criticado el uso o abuso, según la oposición, de los famosos y dichosos contratos menores. Sí, claro. Yo digo que se podrá hacer otra crítica, obviamente, pero dentro del marco de la legalidad. Es que lo otro lo hemos desterrado porque el Tribunal de Cuentas
ya lo dijo, y porque además se ha investigado y se ha perseguido este tema en Ópera y Tosca, que después quedó en lo que quedó. Por cierto, es inevitable, casi normal, que en los gobiernos cohabitados siempre haya discrepancias, pero con cierta ironía Gloria Rojas comentaba que Mustafa Berchan nos tiene un poco de manía a la delegada del gobierno y a Gloria Rojas. ¿Hay una especie de punzadas, quizás gratuitas, por parte de Coalición Pro Melilla pues yo no sé este gobierno que, según usted, funciona? Porque yo no sé si es una constante usted. Yo no sé si es manía o es amor político, porque cuando nos reunimos para gobernar, ella quería ser vicepresidenta primera, siendo la formación menos votada después del presidente, de Castro, y le dedicamos un minuto a esa discusión. Me pareció lógica y sensata la reflexión de que fuera la vicepresidenta primera, teniendo nosotros el doble de votos, para que fuera ella la que sirviera la defensa de los intereses del pueblo de Melilla, cosa que no ha hecho. Entonces, en ese momento fue amor político y ahora parece que es manía. No, en ese momento fue lealtad al pueblo y ahora es lealtad al pueblo. Fue más que amor político, fue generosidad, señor Claro, Berchan. obviamente, pero vuelvo a repetir, para nosotros era más importante, ya que hemos llegado, que darle al pueblo la capacidad de percibir si nosotros íbamos por parcelas de poder o íbamos con ganas de servir al pueblo, ¿no? Y de hecho, la consejera de Hacienda ahora, 3 años después, prácticamente está suplicándole a la vicepresidenta primera que no ponga en juego los presupuestos generales de la ciudad con esto de quitarnos 7 millones de euros por parte del Estado. Por el agua, por el consumo de agua. Eso es una barbaridad. Y todavía estamos esperando a ver qué gestión hace. Le voy a leer un texto que nos sorprendió hace unos días y le voy a preguntar el por qué esta necesidad. A la excelentísima Asamblea de Melilla, Coalición Pro Melilla, presenta la posibilidad siguiente: que los diputados y diputadas pudieran gozar, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas o que pudieran manifestar en actos parlamentarios, pleno o cualquier situación, y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. Hay otro punto que dice que durante su mandato no podrán ser detenidos por los actos directivos cometidos en territorio de Melilla sin un caso de flagrante delito. ¿Y esto por qué? Es que da la sensación que ustedes se están cubriendo la espalda de algo que no ha ocurrido, o si va a ocurrir. Le voy a decir. Hay algo que no debe crear discusión, que es cuando vamos por delante de una reivindicación de igualdad. Queremos ser iguales al resto del territorio nacional en el estado de autonomía. Y le doy otra versión de lo que yo pienso. Yo pienso que todos los ciudadanos españoles debemos ser iguales ante la ley y por lo tanto no debe haber ninguno que esté aforado. Ninguno. Soy partidario que ni siquiera el rey pueda estar aforado. Un delito se debe responder a la justicia, porque en principio la piedra angular del servicio público es la honestidad y la honradez. ¿Y esto no es una especie de megaforamiento? Perdón, ahora voy. Y si eso es así, si eso es verdad, ¿qué motivo hay de buscar una protección? Ahora, esto no es más que lo que deriva de reivindicar que seamos comunidad autónoma, como el tercer senador, como otras series de cosas. Le pongo un ejemplo para que pueda entender esto. 2 personas fueron a la justicia. El expresidente de la ciudad y senador Juan José Imbroda, que fue al Supremo y que se libró con una sentencia que decía: hay delito, pero ha prescrito, y se prescribió porque estaba aforado, y otra señora que la quitaron de ser candidata por un delito de calumnia e injuria, que era Dunia Al-Mansuri, candidata en la coalición, en la posible coalición PSOE-CPM. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que por un delito de calumnia e injuria, un delito menor, un consejero tenga que estar bailando al par de los movimientos que hagan cualquiera con la justicia de Melilla? Me parece que es poco respetuoso. Entonces, cuando uno ve este contraste, dice, bueno, pues queremos ser todos iguales. ¿Y quién decide que no seamos todos iguales? Pues los ciudadanos o los políticos, los representantes de los ciudadanos. Mi opinión,
mi opinión personal y la opinión de CPM, que la hemos expresado, todos debemos ser iguales y todos no deberíamos tener aforamiento en el arco parlamentario español, en el Senado, en el Congreso o en cualquier institución. Creo que eso sería lo más saludable en democracia, en cercanía a lo que todo el mundo nos discute, que es ser iguales al resto de las criaturas de Dios. O sea que aplicar esto sin la autonomía es un poco empezar la casa por el techo, ¿no? Claro, tiene toda la razón del mundo. Porque si no, por eso, nos llevarían ventaja a ustedes, los diputados, a nosotros. No, por eso tiene usted razón. Nosotros lo que ahora estamos reivindicando es ser comunidad. Es decir, creo que ya no toca el enmendar o el decir las cosas que hay que cambiar para ir alimentando el híbrido autonómico que tenemos hasta que nos den el próximo tortazo, ¿no? Ya toca decir qué es lo que queremos ser para que definitivamente nos ajustemos a los recursos y al material y método que tenemos que tener para gestionar el interés del pueblo. Hablando de juzgados y de tortazos, la justicia no suspende de forma cautelar el tema de las restricciones impuestas en el paso fronterizo, como ustedes denunciaron. Y además dice que la delegación del Gobierno poco tiene que decir aquí, porque esto es una cuestión del Ministerio. Esto es lo que dice el juzgado, no lo digo yo. ¿Cómo valoran este auto que ayer fue noticia? Sí, bueno, el juzgado dice una cosa muy interesante también al final. Si lee el texto, que dice, parece que no es el momento de ser prudente, de que las medidas cautelares fueran prudentes. Hombre, la prudencia, a mi modo de ver, la prudencia siempre, antes de llegar a la determinación judicial definitiva, es dejar las cosas como están, ¿o no? O sea, si hasta ahora la frontera funcionaba de una forma y a partir de los últimos 2 años funciona de otra forma, lo prudente es volver a lo anterior, hasta que determinemos. Eso es lo que yo pienso, sin ser un profesional del derecho. Segundo, aquí hay 3 cosas que hay que contrastar o poner encima de la mesa. Nosotros vamos a continuar en la defensa de esto, obviamente, porque creemos en ello. Primero, que la delegada de Gobierno, yo creo que está en la hemeroteca con su voz y con sus afirmaciones, el contraste de lo que dice la norma con lo que ella expresaba, y por lo tanto alimenta totalmente el procedimiento. Ahora bien, es cierto que hay un archivo de las medidas cautelares que no de parar el procedimiento, y no es menos cierto que la delegada nos invitó, además está en la hemeroteca, además con un desafío. Yo creo recordar que dijo, no me iba a denunciar el señor Abertzan como si fuera una cuestión personal. No, si esto no va con las cuestiones de capricho o de deseo, esto va con que en los peores momentos que estamos pasando Melilla, en la ciudad donde el IPC es muy preocupante, nos ha quitado una válvula de escape y encima ha aducido cosas tan raras como defender la economía de otro país. No, defender nuestra economía, defender a nuestra gente, a los melillenses, a los españoles, que en lugar de comprar productos del país vecino que vengan por Almería, pues tengan la posibilidad de que el fin de semana que pasan a la frontera pues hagan su pequeña compra. Se trata de eso, no se trata de otra cosa que hemos estado haciendo durante los últimos 40 años, no se trata de otra cosa. Y la tercera cosa es que es muy importante, es que lo que ha aducido la delegación de Gobierno, lo que ha aducido para impedir que este proceso se vea en los tribunales, es que nosotros no tenemos la figura judicial para reclamar esto. Es grave. Bueno, pues nosotros continuaremos en esto y veremos si realmente se tiene razón o no. Sobre todo, fíjese lo que le digo, todas las medidas que se han montado en la frontera han sido control COVID y aduana comercial. ¿Correcto o no? Control COVID y aduana comercial. Aduana comercial han dicho que en enero se arregla y el control COVID ha desaparecido. ¿Y por qué continuamos con esto? Sí, las fases como que no llegan nunca, ¿no? Pero Esas fases, esa ¿Por qué continuamos con no eso? llegan nunca. Es decir, si ya no hay control COVID,
No hay control COVID. Y han expresado nuestro gobierno de que en enero la aduana comercial se va a arreglar. ¿Y por qué estamos controlando a los melillenses su compra? Con este tipo de frontera, la de ahora, la de ahora, porque ya hay muchos tipos de fronteras, la que tuvimos, la de ahora y la que podamos tener con la aduana comercial nueva, que habrá que ver cómo funciona. Con este tipo de frontera de hoy día estamos perdiendo dinero, porque aquí en esa silla donde usted se sienta hemos sentado empresarios y nos dicen que lo típico, ya se puede usted imaginar, ¿no? Que no podemos prácticamente meter nada en Marruecos, pero sí que podemos comprar y meterlo aquí en Melilla, o sea, sacarlo de Marruecos, en pequeña cantidad, según algunos. Pero en todo caso sigue ganando Marruecos, con lo cual los empresarios, según la frontera esté abierta, atención, han llegado a decir eso, Melilla pierde dinero, porque adquiere más productos el melillense en Marruecos que aquí. Estamos perdiendo dinero. Yo creo que no. Una aduana siempre que hay un mercado reversible o mejor expresado en doble dirección, recíproco, es beneficioso y Pero saludable. es recíproco realmente. Es beneficioso y saludable, y lo que se pretende es eso. Lo que pasa es que vuelvo a la reflexión del inicio. Cuando queremos solucionar una cosa, el reproche hay que hacerlo de las realidades, no hay de los supuestos, de las realidades. ¿Qué estamos demandando? ¿Estamos demandando lo que teníamos antes o no? ¿Lo que teníamos antes era beneficioso? Sí. Pues ya está, el reproche de lo que no teníamos no tiene sentido. El reproche de los obstáculos que nos pueden poner tampoco tiene sentido. Yo creo que es la mejor forma de conquistar las cosas que son buenas para nuestro pueblo, ¿no? Pero esa vuelta al pasado no incluiría el ahora despreciado comercio típico. Los famosos portadores y portadoras. Es que eso era ilegal antes, ahora y después, pero además inhumano antes, claro, ahora y después. Es que esa imagen nunca vuelva, por favor. Más cosas. Hemos asistido en las últimas semanas a una comisión de investigación por lo ocurrido en nuestra frontera el día 24 de junio, desgraciado día, que seguramente, de todos los saltos a la frontera que hemos tenido, seguramente se cambie el rumbo de por lo menos la percepción, ¿verdad?, social de la valla. Ahora resulta que se van a ver las imágenes a puerta cerrada en el Congreso, pero el PP pide que se hagan públicas. ¿En qué posición está Coalición por Melilla en todo este asunto? En lo mismo que dijimos en su momento, nos pareció algo inhumano, algo que no debería ocurrir, que debería avergonzarnos a todos los melillenses que esas imágenes se dieran en nuestro pueblo después de haber expresado tanta solidaridad el pueblo de Melilla, y lo ha expresado. Yo creo que si hay algo que debemos reconocerle al pueblo de Melilla es que la presión migratoria ha tenido un comportamiento ejemplar. Sí, en Melilla no recuerdo yo manifestaciones populares en contra de la inmigración. No las recuerdo. Yo sí recuerdo en el Ejido y en algunas ciudades españolas con menos presión, ¿eh? Por lo tanto, eso es una cosa que en algún momento habrá que reconocer la actitud ejemplar que ha tenido el melillense en esto. Ahora, salvaguardada esta visión, lo que se ha visto en la frontera nunca se tendría que haber visto. Yo siempre digo algo que muy a menudo olvidamos. Los sentimientos cotizan en bolsa. Y es tan triste que a veces parece que estamos inmunizados en lo peor. Cuando una madre llora con un niño, es igual en la sociedad occidental y en la sociedad del bienestar que en la ciudad que se arranca el niño porque quiere emigrar. Entonces, la dignidad de las personas no se puede quebrantar, hagan lo que hagan. No porque queramos defender la integridad territorial nos vamos a comportar inhumanamente. No, eso no conjuga con lo que un ser humano tiene que ser. Y después viene obviamente todo lo demás, pero no sacrificando esto, ¿no? Y lo que pensaba, pues lo mismo que pienso ahora, todo lo que pueda servir para que esas cuestiones no se vuelvan a repetir son buenas. ¿Usted cree que esas imágenes se deberían ver y debería verlas la opinión pública como vimos las del otro lado? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es la forma de sensibilizar y de que la conciencia siempre quede salvaguardada. El poder desgasta, lo digo porque
Mucho. Vale. No le ha dado tiempo No le ha dado tiempo. a formular la pregunta. Lo digo porque- Mucho, pero aquí está usted otra vez, revalidando su Yo me refiero a sus liderazgo. compañeros, que tienen importantes cotas de poder en el Ayuntamiento, en la Ciudad Autónoma, que todavía queda como... Hay una frase que yo dije en el Congreso y que la verdad no la tenía preparada y que cuando la volví a escuchar dije, uy, qué buena frase ha dicho Aberchán, que es que nos hemos partido la cara y nos han partido la cara. No hay cara ya. Nos hemos partido la cara y nos han partido la cara. Eso significa que la cercanía muchas veces desgasta mucho. En política se lleva mucho. Yo recuerdo el senador Carlos Bené, una frase que decía, el ex senador, decía, al ciudadano no hay que hablarle ni de trabajo ni de sus necesidades. Claro, el político que hace esto vive muy feliz, ¿eh? Porque cierra sus oídos y dice, bueno, yo diré lo que tenga que decir cada 4 años y punto. Pero si tú tienes que escuchar a cada ciudadano sus problemas que tiene, que a veces la administración no tiene los instrumentos para resolverlo, no tiene, o otras veces ese ciudadano con sus carencias sencillamente para la administración no existe. Yo puse un ejemplo muy claro. El español que no está padronado en nuestra tierra durante 5 años no tiene derecho a las bonificaciones o ayuda de alquiler de vivienda. Ya puede tener las necesidades que tenga. No es justo. Sencillamente no es justo, porque sigue siendo un ciudadano español dentro del territorio nacional con una Carta Magna y una Constitución. Pero estas cosas cuando pasan y tú tienes que escuchar y tú tienes que dar soluciones, pues no solo desgastan, sino que a veces te frustran. Yo lo decía porque los políticos en Melilla, sin importar quién esté en la gestión, el partido que esté, tienen la virtud y también el problema de que, como ha dicho bien, Melilla es una ciudad pequeña, cercada y cerrada, con lo cual no es como, ¿qué diría yo?, dirigir una ciudad de 600.000 personas o 5 millones, no le cuento ya un Tokio, que debe ser 36 millones, con lo cual tienen ustedes el placer, en cierto modo, de contactar directamente con el ciudadano y sus cabreos. Usted llegó a decir en el Congreso que cuando llegue el momento de votar no se vote o no se tenga en exceso en relación a los, no fracasos, pero sí problemas que ha tenido, por ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente con el agua. De hecho, esta mañana hay algunos barrios sin agua y esta vez sin avisar. ¿Ha habido problemas con eso? ¿Temen ustedes ese desgaste de la política, de la gestión, que desgasta bastante? Porque siempre he comentado a las personas que han estado ahí que en realidad este gobierno no va a gobernar 4 años, sino que en realidad ha estado gobernando, gestionando para bien o para mal unos 3 años, entre que llegó, se puso, llega la famosa sentencia de Ceuta, se aplica aquí, se presenta el programa, empiezan a gobernar y en esto que llega el COVID. Caray, legislatura complicada, pero claro, en el tema del agua es tan íntimo, tan popular, tan social y con tantos problemas que Hassan Mohattar, de CPM, pues obviamente tiene un desgaste. Sí, un desgaste y además no se puede justificar el no solucionar el problema. Dicho esto, el tema del agua es un bien público que debe garantizarse a todos los ciudadanos que viven en nuestra ciudad. Partimos de una gestión durante 20 años donde se ha hecho de forma nefasta en lo que es la red de canalizaciones, en lo que es el suministro cuantitativo que se aportaba. Yo recuerdo cuando era consejero de Medio Ambiente, las cifras estaban 20.000 metros cúbicos, 22.000 metros cúbicos, 22 millones de litros. Ahora hay 32, 33, 34. Y después resulta que ahora el agua, para mejorar cualitativamente, eso que era antes la fuente de osmosis inversa, pues ahora es la desaladora que proporciona agua de calidad. Pero esa desaladora, como no está funcionando con el volumen de consumo, tiene que tirar del agua de los pozos y entonces la calidad es mala. Y además, como tenemos solo un enchufe, que es la desaladora de Aguadú, cuando el enchufe se quita, pues tenemos problemas. Esta es la realidad. Entonces, la red de canalización se está haciendo después de 50 años. Se está haciendo. ¿Conlleva a daño y perjuicio a la población? Conlleva. La desaladora se está planteando otra medida de emergencia para poder buscar una alternativa, cosa que no se ha hecho hasta ahora, cosa que no se ha hecho. ¿Depende de quién? Pues depende de la Confederación Hidrográfica del Sur, que por cierto, cuando hay que inaugurar algo, un lacito, están en primera línea, pero cuando resulta que no funciona el tercer módulo, se esconden como ratones.
Esto no es así, nosotros no, nos partimos la cara, decimos realmente lo que hay que hacer y de lo que se trata. Antes de que termine la legislatura, yo creo que sería injustificable, y así lo dije en el Congreso, que el consejero de Medio Ambiente no fuera el consejero que más volumen de agua inyecte en la red para los ciudadanos melillenses de la historia de los 30 últimos años. Eso es una realidad que debe ser, porque es posible, Serán ejemplos de caras partidas, la del pobre consejero de Medio Ambiente que en miles de entrevistas ha dicho que el desgaste que él políticamente tiene por este asunto, él es consciente totalmente de ello y sin embargo pues ahí sigue intentando buscar soluciones. Hemos hablado últimamente de esa desalinizadora portátil, bueno, al final la obra del cuarto módulo es una obra que yo no sé cuántos años tiene de anuncio y la vamos a ver ahora. Quiero decir que es que llevamos como 20 años hablando de los módulos. Si la vemos. Sí, la vemos. Está presupuestada en presupuestos generales del Estado, pero bueno, eso es... El hospital también. CPM ya ha dado... El hospital también. Si lo vemos. Se lo digo como médico. Cambio de tema. Se da por cerrado o aparcado esa crisis inesperada que de repente apareció de golpe con su antiguo compañero, el viceconsejero de Deportes, antiguo compañero de CPM, el señor Cadur, que según Rachid Boucher nos ha comentado que ante el juez ha dicho que no escribió lo que todo el mundo cree que escribió. Vamos a ver, el mundo de la red es terrible, es terrible. Es decir, yo creo que si hay algo que en medicina produjo una revolución importante fue cuando la penicilina entró como un antibiótico para combatir infecciones. Si en el mundo actual hay algo que podamos decir que ha cambiado totalmente la sociedad de comunicación, es el mundo de las redes, donde se puede calumniar, injuriar, mentir, falsear, manipular con tanta facilidad como soltar una verdad. Eso es así. Dicho esto, pues hombre, aquí lo que se tiene que investigar es quién ha sido el calumniador y zanjar el tema en tanto en que el señor Cadur ha dicho que él no reconoce que son palabras suyas. ¿Les molestó un poco que él jugara, iba a decir a dos bandas, no, a dos nacionalidades con el famoso tema de soy deportista marroquí y soy deportista español, que no sé hasta qué punto eso se puede hacer, soy un poco desconocedor del tema, con las típicas fotografías que salía al lado del rey? En el mundo del deporte hay muchas figuras que juegan a esto, ¿no? Es más, son figuras, están en nuestro país, son figuras muy buenas en el fútbol, y cuando llega la selección de Marruecos pues tiran de su nacionalidad y quieren representar a Marruecos, ¿no? En eso pues hay que respetarle la visión que tenga el deportista de turno. Nosotros en este lado, hombre, lo que nosotros queremos es embajadores de nuestra tierra, embajadores que promocionen nuestra ciudad española y que promocionen nuestra proyección en el mundo. En ese sentido, el señor Cadur lo hizo durante un tiempo, hasta que fue fichado pues, por la Casa Real y entonces pues, será embajador de otra cosa. Hablo con Mustafa Berchan en este aspecto del futuro muy cercano. Lo digo porque confirmamos o entendemos que por tema de la famosa sentencia usted no puede presentarse como candidato a las elecciones autonómicas. Con lo cual la pregunta es doble. Primero, ¿cuándo se sabrá el candidato o candidata? ¿Hay una fecha? Lo digo para tener un margen de... Esta es la pregunta. Todo esto que hemos preguntado Sí, para llegar a este punto. Es un margen, iba a decir, de venta, un margen de presentar al candidato o candidata. Y la segunda, cuidado, no se puede presentar a las autonómicas, pero sí se puede presentar a las generales, que calculo que serán dentro de un año. Sí. O sea, ¿estoy ante un candidato al Congreso o al Senado? Yo cumplo sentencia de esta condena que sufro en dos proyecciones. Una, creo que fue muy injusta, es más, creo que hay una sombra negra detrás de esta justicia, pero siempre he dicho que hay que creer en el Estado de Derecho y por lo tanto el imperativo de creer no conlleva a la libertad de pensar que una sentencia es injusta y es bárbara. Y yo lo digo con toda la claridad. Y después lo sufro también porque obviamente pese a la generosidad que nosotros ya mostramos antes de la sentencia, porque dijimos
la formación más votada, el candidato a la presidencia, se mantiene al margen de la gobernabilidad, mantenía solo el acta de diputado. Y la sufro también esas consecuencias, porque muchos tenía que decir en la responsabilidad política o pública que emanó de las urnas, ¿no? Y a mí no fue un deseo de irme, me echan de la Asamblea. Y por eso leí la interpretación bastarda en términos democráticos de que lo que se deseaba era apartar a Berchán, y de ahí que me recluyera en el partido, que hiciera las ruedas de prensa que hago y que además me presente a unas elecciones y que haya conseguido el mayor apoyo en toda la historia de CPM, ¿no? Eso me agrada en cierta medida, porque la verdad es que herido estaba y estoy. Herido estaba y estoy, pero bueno, es saludable. ¿Se presenta a las generales al menos? También. ¿Se presenta a las generales al menos? Sí, bueno, al menos, nada más y nada menos. Tengo toda esa intención. No sé lo que ocurrirá. Pues bueno, pues ya está. No, me gusta mucho, porque la generosidad de esta entrevista es muy grande. Se está usted abriendo en canales. No, yo nunca me he planteado en política tener zonas reservadas, ¿no? Es más, a mí compañeros vuestros me han dicho muchas veces a la hora de entrevistarme: ¿quieres saber las preguntas que te voy a hacer? Y le digo, no quiero saberlas. ¿Por qué? Porque obviamente lo que toca es pregunta lo que te da la gana, contesto lo que me da la gana, en el buen sentido de la ese palabra. Es un ejercicio democrático maravilloso. Bueno, ha dicho que se presenta a las generales, pero ¿se ha tomado alguna decisión o se está tomando alguna decisión respecto de cabeza de lista para estas autonómicas? Hay Mire, una fecha al menos. El problema es bastante importante para nosotros, el desafío más que el problema. ¿Por qué? Porque un partido que ha presentado aquí presupuestos participativos, ha presentado aquí congresos abiertos, ha presentado voto telemático. Vamos a hacer ahora una propuesta que no se conoce para las próximas elecciones, que no sean un encuentro de crispación, cuando hemos expresado claramente que queremos gobernar todos juntos, porque una cosa es tu deseo y después otra cosa es lo que tú vayas labrando, porque si tú vas labrando otra cosa, pues es poco creíble el deseo. Entonces tenemos que hacer propuestas del mejor espacio de conjugar una cita electoral para después conseguir lo que tengamos que conseguir. Después de hacer todo esto, no podemos fallar en lo que pregunta. Tenemos que elegir el mejor candidato para la ciudadanía melillense, no para el partido, para la ciudadanía melillense. ¿Por qué? Porque buscamos eso, buscamos ese puerto. Y en ese sentido, pues tenemos que utilizar las herramientas que estamos utilizando, la participación y escuchar mucho, sin sacrificar nuestra cultura o nuestro hábito de decidir el candidato en el último momento, porque pensamos que es lo más saludable. ¿Por qué? Porque en política es natural que uno tenga ambiciones, es natural que uno tenga su espacio de ego, y no queremos que eso salpique un entendimiento ahora que va en dirección a la cercanía y a gestionar a los ciudadanos melillenses. En su momento, cuando toque, pues obviamente garantizando la participación y lo que hemos dicho, tendremos que ser capaces de elegir el mejor candidato. Hablando de dinero, si nos quedan 2 minutos. Quedan 2 minutitos. Candidato o candidata, perdón, por la expresión. ¿Y esos candidatos o candidatas ya saben que pueden serlo? Supongo, porque yo recuerdo que... Perdona, José No, sí, la pregunta es buena y casi te respondo yo, sí. Yo recuerdo que cuando se hizo una historia de CPM, pues no se veía más que a Berchán. Y es más, decían, el partido es a Berchán. Hoy no, hoy le aseguro de que personalmente pienso que hay 4 o 5 personas que pueden liderar un proyecto. No 1, 2 o 3, sino 4 o 5 personas. A partir de ahí, bueno, a ver si se acierta o no.
Venga, No, adelante, una para última terminar. pregunta, aunque quizás habría que pasársela, que se la pasaré a Dunia. Este gobierno ha sido expansivo en sus presupuestos, basándose en la crisis que hemos tenido y que estamos teniendo. Y la oposición critica que está bien eso de ser expansivo y ayudar al pueblo, pero que las deudas también son peligrosas, sobre todo si se heredan. ¿Está gastando mucho este gobierno? Pero vamos a ver. Perdón, no, se está endeudando mucho este Hay gobierno. algo fundamental que le voy a contestar con una pregunta. Si usted tiene que pedir un crédito, ¿cuándo lo pide? Cuando lo necesitan. ¿Y lo necesitábamos, Melilla, después de la crisis, de la pandemia, de la crisis económica, de las facilidades de crédito que no hay que pagar interés y de la guerra de Ucrania? ¿Lo necesitábamos? Es que hay cosas que son tan sensatas que dejan al descubierto la reflexión maliciosa que se hace. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Tengo que darle paso, eso sí, a Raquel Serrano. Está desde La Valla hablando de una publicación que hoy hace público.es. Vamos a hablar de eso. Sobre todo vamos a prepararles un informativo que va a girar en torno a toda esa investigación que se está generando en el Congreso, a la petición del Partido Popular de que esas imágenes se vean en todas partes, a la decisión del Gobierno de hacer un visionado de esas imágenes, que es la parte española, las imágenes de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a puerta cerrada. Todo esto va a girar nuestros informativos en torno a esta idea. Yo tengo que agradecerle muchísimo a Mustafa Berchan su generosidad por estar aquí con nosotros, por darnos la entrevista que nos ha dado. Nos haga de rogar tanto, que nos gusta mucho tenerlo por aquí, ¿eh? No, sí, a Berchan es fácil verlo, lo que pasa es que... El trabajo, sí. el trabajo. Y nos han quedado cuestiones pues, como el nuevo hospital, ya como facultativo, ¿no? Y más cuestiones que seguramente Bueno, el tema podremos, sanitario es un tema siempre increciendo y muy delicado y muy sensible. Sí. podremos abordar en Que ha próximas... mejorado mucho, ¿eh? Ha mejorado mucho, sí. Mucho. Señora Berchan, muchas gracias, de verdad, por estar aquí. A vosotros.